Trabaja más duro o lárgate, Amelia. Es así de simple. El CEO Richard Vance ni siquiera levantó la vista de su tableta cuando lanzó ese ultimátum. Estábamos sentados en la pulida mesa de conferencias de cristal, en el piso 32 de Enterprise Technology Services. A nuestro alrededor había 6 altos ejecutivos, hombres que habían pasado los últimos 3 años observándome mantener nuestras operaciones a flote, mientras se llevaban el mérito por las ganancias trimestrales. Mi nombre es Amelia Hart. Tengo 38 años y durante 11 años, he sido la directora de operaciones estratégicas. Yo no era solo una empleada en esta empresa. Yo era la arquitecta detrás de todo nuestro sistema de entrega operativa. Pero en esa sala de juntas ejecutiva, bajo las luces frías, Richard redujo más de una década de dedicación incesante, semanas laborales de 60 horas y una ejecución impecable para los clientes, a un simple fallo de rendimiento. Exigimos plazos de entrega un 20% más rápidos en todas las cuentas empresariales para el próximo trimestre, continuó Richard, reclinándose en su silla de cuero y cruzando los brazos. Si no puedes presionar a tus equipos operativos para que alcancen esos objetivos agresivos, entonces simplemente no tienes madera de ejecutiva. Estás frenando el crecimiento de esta firma. Permanecí perfectamente quieta, con las manos apoyadas sobre la fría mesa de cristal. No me inmuté y no levanté la voz. Había pasado 3 meses advirtiendo a Richard y a la Junta que acelerar nuestro complejo calendario de implementación sin añadir personal destruiría nuestros controles de calidad. No era una cuestión de esfuerzo. Era una cuestión de capacidad sistémica. Richard, dije manteniendo un tono medido. He descrito los riesgos operativos en detalle. Forzar los plazos de entrega sin un soporte de infraestructura adecuado comprometerá la estabilidad del cliente, particularmente en nuestras cuentas principales. No quiero evaluaciones de riesgo, Amelia, espetó él con voz cortante y despectiva. Quiero resultados. La industria se mueve rápido, y si eres demasiado blanda o estás demasiado agotada para seguir el ritmo, hazte a un lado. Tenemos una fila de gerentes ansiosos listos para tomar tu puesto por la mitad de tu salario. Así que toma tu decisión ahora mismo, trabaja más duro, cumple los objetivos sin quejarte o lárgate. Un pesado silencio cayó sobre la sala de ejecutivos. El vicepresidente de ventas miraba fijamente su bloc de notas. El director financiero golpeaba su taza con su pluma de oro. Nadie habló en mi defensa. Nadie le recordó al CEO que yo era la razón por la que nuestros clientes principales no habían abandonado la empresa en más de 5 años. Si alguna vez le has dado todo a una empresa solo para darte cuenta de que eras completamente prescindible, por favor, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a compartir estas historias con personas que necesitan escucharlas. Mirando al otro lado de la mesa, algo dentro de mí se rompió y se recompuso en silencio. Durante 11 años mi debilidad fue creer que la lealtad y los resultados eventualmente me ganarían el respeto. Pensé que si soportaba suficiente peso, los líderes verían mi valía. Pero al ver la expresión despectiva de Richard, comprendí que la lealtad a personas que te ven como prescindible no es dedicación. Es autosabotaje. No levanté la voz y no negocié. En lugar de eso extendí la mano, desenganché mi tarjeta de acceso plateada de mi chaqueta y la coloqué suavemente sobre la mesa de cristal, entre nosotros. Elijo largarme, dije en voz baja. Richard parpadeó brevemente sorprendido, antes de que una sonrisa de suficiencia volviera a su rostro. Recursos Humanos procesará tu renuncia para las 5 de la tarde de hoy. No esperes un paquete de indemnización. No espero nada de ti, Richard, respondí levantándome con suavidad y ajustándome la chaqueta. Mientras salía de la sala, escuché risas suaves detrás de mí. Pensaban que acababan de purgar a una empleada difícil. Lo que no sabían era que nuestro contrato empresarial insignia de $10 millones estaba anclado por completo a un proceso operativo que yo había construido desde cero, y yo me estaba yendo con cada pieza de él. Cuando salí de la sede corporativa esa tarde el sol brillaba, reflejándose en el rascacielos de cristal que había pasado 11 años ayudando a construir. Me paré en la plaza con mi maletín en la mano, tomando mi primera respiración profunda en más de una década. El aire frío me golpeó la cara, pero no sentí pánico, solo una abrumadora sensación de claridad.
Para entender por qué renuncié a mi título, mi salario y mi seguridad sin dudarlo, tienes que entender lo que esos 11 años realmente me costaron. Me uní a Enterprise Technology Services cuando operábamos desde una oficina estrecha en el tercer piso de un viejo edificio comercial. En aquel entonces, teníamos menos de 20 empleados y un equipo ejecutivo que pasaba más tiempo haciendo grandes promesas a los inversores que construyendo operaciones funcionales. Fui contratada como especialista junior a los 27 años, llena de ambición, trabajando 70 horas a la semana porque creía en construir algo duradero. Cada vez que una implementación fallaba, cada vez que un cliente amenazaba con cancelar su cuenta, o cada vez que una base de datos interna se caía, mi teléfono era el que sonaba. Me convertí en la bombera silenciosa de la empresa. Yo era la persona que se quedaba hasta las 2 de la madrugada, reestructurando los plazos de entrega, reescribiendo manuales operativos rotos y calmando a clientes corporativos enfurecidos que estaban listos para presentar demandas por incumplimiento de contrato. Cuando los altos directivos entraban en pánico, yo creaba orden. Cuando los proyectos colapsaban bajo una mala gestión, yo intervenía y reconstruía el flujo de trabajo desde cero. Durante 11 años, absorbí los errores caóticos de ejecutivos que ganaban 3 veces mi salario. Me enorgullecía de ese papel, creyendo tontamente que ser indispensable significaba que estaba segura. Lo que no pude ver en ese entonces fue el patrón tóxico que se formaba a mi alrededor. A medida que la empresa crecía hasta convertirse en una firma multimillonaria, los ascensos se otorgaban continuamente a personalidades más ruidosas y agresivas que sobresalían en la política corporativa. Los ejecutivos que presentaban elegantes presentaciones de diapositivas recibían generosos bonos, mientras que el trabajo operativo invisible y minucioso que realmente cumplía esas promesas recaía por completo sobre mis hombros. Mi esfuerzo extra nunca fue recompensado. Simplemente se convirtió en la expectativa básica. Si salvaba una cuenta en problemas, se trataba como mi deber estándar. Si un ejecutivo presentaba mi estrategia operativa a la junta, mi nombre era borrado silenciosamente de la presentación antes de que comenzara la reunión. Ese fue su primer error. Asumieron que, como no luchaba por el crédito público, no me daba cuenta cuando me lo robaban. El verdadero costo de mi lealtad se extendió mucho más allá de mi carrera profesional. Se filtró en mi vida personal hasta que casi no quedó nada. Perdí la cuenta de las cenas familiares que abandoné para responder a llamadas de emergencia de equipos en el extranjero. Me perdí el cumpleaños número 35 de mi hermana porque un portal de clientes se cayó en Chicago. Retrasé relaciones personales, pospuse chequeos médicos y permití que mi mundo se redujera a un pasillo de obligaciones corporativas. Me convencí a mí misma de que cada sacrificio era una inversión en mi estabilidad futura. Hubo innumerables pequeños momentos en los que la verdad era obvia. Los ejecutivos entraban en mi oficina tarde un viernes, rogándome que arreglara una auditoría desastrosa, llamándome la columna vertebral de la empresa. Sin embargo, el lunes por la mañana, durante la reunión formal, esos mismos líderes se llevaban todo el crédito por resolver la crisis mientras yo me sentaba en silencio al fondo de la sala. Para cuando Richard Vance me dijo que trabajara más duro o me fuera, no le estaba hablando a una gerente de bajo rendimiento. Le estaba hablando a la mujer que había sacrificado 11 años de su vida para proteger su reputación. Él creía que yo estaba atada a la firma por el miedo. Lo que no se dio cuenta fue que cuando empujas a tu empleada más leal demasiado lejos, no rompes su espíritu. Simplemente le quitas la última razón que le queda para que le importe. El error fundamental que cometen ejecutivos arrogantes como Richard Vance es creer que los clientes empresariales compran logotipos corporativos. No lo hacen. Los clientes empresariales compran certeza, ejecución impecable y una profunda confianza operativa. Y en nuestra firma, esa certeza tuvo un solo nombre durante 11 largos años, el mío. Hace 4 años nuestra cuenta empresarial más grande, Apex Global Logistics, estaba al borde de rescindir su contrato con Enterprise Technology Services. Nos pagaban casi $10 millones anuales, lo que los hacía responsables de más del 40% de los ingresos recurrentes totales de toda nuestra división. Pero nuestras entregas de servicios se retrasaban constantemente. La integración técnica del backend fallaba repetidamente, y su junta directiva se preparaba para presentar una demanda masiva por incumplimiento de contrato.
Richard Vance, que entonces era el vicepresidente ejecutivo de desarrollo de negocios, fue a una costosa cena en un asador del centro con los altos directivos de Apex. Hizo grandes promesas, mostró diapositivas brillantes y firmó una extensión de contrato de varios años. Dio una vuelta de victoria inmediata por la oficina, aceptó un bono de comisión de 6 cifras y luego dejó caer la pesada cuenta fallida directamente en mi escritorio. «Arréglalo, Amelia», me había dicho en ese entonces, arrojando la pesada carpeta del proyecto sobre mi escritorio sin mirarme a los ojos. «Si perdemos a Apex, todo este departamento se hunde y todos pierden sus trabajos». No me quejé. No exigí un ascenso inmediato ni monté un berrinche ejecutivo público. Simplemente me arremangué y me puse a trabajar. A lo largo de 18 agotadores meses, construí toda la arquitectura operativa que mantuvo vivo ese contrato de $10 millones. Rediseñé nuestra línea de entrega de backend desde cero. Creé protocolos de cumplimiento personalizados, establecí puntos de control diarios de monitoreo de riesgos y construí sistemas de seguimiento integrados que se sincronizaban directamente con el software heredado de Apex. Como el software base de nuestra empresa era propenso a fallos, escribí personalmente scripts de contingencia personalizados para evitar sobrecargas automáticas del sistema durante las horas pico de transacciones. Más importante aún, construí una profunda confianza personal con el director de información de Apex, Marcus Vance, y su equipo de ingeniería senior. Ellos no llamaban a Richard Vance cuando un clúster de servidores se desconectaba a las 3 de la madrugada de un domingo. Llamaban a mi línea móvil personal. Sabían que si les daba un plazo de entrega, era preciso hasta el minuto. Si identificaba un riesgo operativo, era real. Si garantizaba una resolución, se ejecutaba impecablemente sin excusas ni culpas. Además, el contrato de Apex contenía cláusulas de penalización agresivas en el acuerdo de nivel de servicio. Si el tiempo de inactividad de nuestro sistema excedía el 0,01% en un trimestre determinado, Enterprise Technology Services estaba sujeta a severas sanciones financieras que aniquilaban nuestros márgenes de beneficio. Durante 4 años seguidos, gestioné personalmente esos acuerdos, asegurándome de que nunca superáramos un solo umbral. Lo que Richard y el resto de nuestra junta nunca entendieron fue que las operaciones exitosas son inherentemente engañosas. Cuando un sistema empresarial complejo funciona sin fricciones, los ejecutivos arrogantes asumen que el trabajo es fácil. Ven métricas de informes mensuales fluidas y suponen que el sistema se mantiene solo automáticamente. Resopla confunden el silencio de una máquina bien engrasada con la ausencia total de trabajo duro. Durante las reuniones anuales de la Junta, Richard se paraba frente a los inversores, presentaba mis métricas de rendimiento y se llevaba todo el crédito personal por revolucionar la retención de clientes. Yo me sentaba en el borde de esas salas de conferencias en silencio, creyendo que mi trabajo hablaba por sí mismo. Ese fue mi segundo error. Para Richard, el contrato de $10 millones era solo una partida estática en un libro de contabilidad financiero. Realmente creía que la marca de nuestra empresa era tan poderosa que Apex se quedaría con nosotros sin importar quién gestionara la entrega del backend. No se dio cuenta de que el contrato nunca estuvo ligado al logotipo de nuestra empresa. Estaba ligado al marco operativo personalizado que yo había diseñado y mantenido personalmente. Ahora, quiero ser completamente clara sobre algo crítico. No participé en ningún sabotaje corporativo mezquino. No borré archivos críticos del sistema, no eliminé bases de datos del backend, ni acaparé contraseñas de acceso propietarias al salir por la puerta. Soy una profesional experimentada. Antes de irme, me aseguré de que cada documento de proceso, cada procedimiento operativo estándar y cada plano de flujo de trabajo estuviera completamente actualizado y archivado en el servidor seguro en la nube de la empresa. Dejé todo claro, en blanco y negro. Pero lo que Richard se negaba a entender es que la documentación es simplemente un manual de instrucciones. No es la habilidad, la experiencia o la intuición real necesaria para operar una máquina compleja bajo una presión extrema. Un manual escrito no puede enseñar a un gerente sin experiencia cómo manejar un fallo repentino en el suministro de un proveedor externo en tiempo real. Un documento no puede decirte que parches de software internos causarán un fallo en cascada secundario en la base de datos heredada de un cliente. Una hoja de cálculo no puede replicar 11 años de profundo conocimiento contextual y gestión de crisis estratégica. Al exigirme que trabajara más duro o me fuera,
Richard creía que estaba lanzando un desafío severo a una empleada agotada que se doblegaría bajo la presión ejecutiva. Genuinamente pensó que reemplazarme era tan simple como cambiar un número de identificación de empleado en una base de datos interna de recursos humanos. Cuando salí de ese rascacielos, no solo dejé atrás un título ejecutivo. Dejé un vacío masivo e irreemplazable en la infraestructura central de la empresa. Saqué el pasador maestro de una granada operativa de $10 millones, me senté con absoluta compostura y observé cómo los líderes, sin saberlo, le entregaban el pasador activado a mi reemplazo. El lunes por la mañana, menos de 72 horas después de que entregué mi tarjeta de acceso, Richard Vance convocó una reunión de emergencia para todo el departamento. Se paró en el escenario del auditorio corporativo principal, radiante de falsa confianza, y anunció mi partida a más de 200 empleados. Pero no les dijo la verdad. No admitió que había expulsado a la mujer que construyó todo el motor operativo de la firma. En cambio, enmarcó mi renuncia como una victoria necesaria para la cultura corporativa. A medida que expandimos nuestro alcance en el mercado, anunció Richard, su voz resonando fuertemente a través de los altavoces del auditorio, debemos asegurarnos de que nuestro liderazgo consista en visionarios con visión de futuro que prosperan bajo objetivos agresivos. Desafortunadamente, algunos gerentes heredados se vuelven resistentes a la innovación rápida y eligen hacerse a un lado cuando la presión aumenta. Agradecemos a Amelia Hart por su servicio pasado, pero Enterprise Technology Services está entrando en una era dinámica de alto crecimiento. Con esas pocas frases ensayadas, borró 11 años de mi lealtad, pintándome como una gerente agotada que no podía seguir el ritmo de las expectativas corporativas modernas. Luego vino la gran revelación de mi reemplazo, un gerente senior de 32 años llamado Bradley Miller. Bradley era un maestro de las palabras de moda corporativas, las presentaciones de diapositivas pulidas y el servilismo agresivo hacia los ejecutivos, pero no poseía ninguna experiencia operativa práctica. Había pasado toda su carrera en la gerencia media, saltando de un proyecto a otro antes de que las consecuencias a largo plazo de sus malas decisiones pudieran alcanzarlo. Para colmo de males, Richard presentó con orgullo a Bradley como el nuevo vicepresidente de operaciones estratégicas, un ascenso y un aumento salarial de $50.000 que a mí me habían negado repetidamente durante 3 años consecutivos, a pesar de entregar ganancias récord. La falta de respeto final y deliberada llegó 2 días después, a través de un boletín informativo automatizado para toda la empresa. En el artículo principal, escrito por el equipo de relaciones públicas de Richard, se le atribuía oficialmente a Bradley el lanzamiento de una revolucionaria reestructuración operativa, diseñada para optimizar los plazos de entrega en todas las cuentas. Cuando abrí el documento PDF adjunto en mi computadora portátil personal, se me heló la sangre. El revolucionario nuevo marco que Bradley reclamaba como su propia creación era una copia exacta, palabra por palabra, de un documento de estrategia operativa que yo había escrito 6 meses antes. Simplemente habían quitado mi nombre del encabezado del documento, lo habían reemplazado con el nombre de Bradley, y lo habían publicado en el portal interno como su nueva visión corporativa. No solo me despidieron. Robaron mi trabajo intelectual, rebautizaron mi arduo trabajo y lo usaron para validar a mi reemplazo. Ese fue el momento en que mi silencioso dolor se convirtió en una determinación absoluta. Más tarde esa tarde mi teléfono personal comenzó a iluminarse con mensajes de texto silenciosos y frenéticos de los antiguos miembros de mi equipo operativo. Amelia, Bradley acaba de reasignar la línea de entrega de Apex a un equipo offshore no verificado, me escribió un analista senior. Canceló nuestra auditoría diaria obligatoria de evaluación de riesgos porque dijo que estaba ralentizando las métricas de implementación. Le advertimos sobre el riesgo de inactividad, pero se negó a escuchar. Otro mensaje llegó de mi antigua asistente de operaciones. Amelia, Bradley está pidiendo frenéticamente la clave de descifrado maestra para el puente de datos automatizado de Apex. Dijo que no puede encontrarla en tu carpeta de traspaso. ¿Puedes enviársela por mensaje de texto, por favor? Miré los mensajes en mi pantalla. En el pasado mi reacción instintiva habría sido correr a su rescate, pasar horas al teléfono explicando los complejos protocolos de backend y salvarlos de su propia ignorancia. Pero ya no estaba en su nómina. Escribí una única respuesta tranquila. Todas las claves y la documentación operativa se subieron de forma segura al servidor central en la nube antes de mi partida.
Bradley puede acceder a ellas a través del protocolo estándar de recursos humanos. Les deseo todo lo mejor. Dejé mi teléfono boca abajo sobre el escritorio y sonreí suavemente. Richard había hecho un cálculo fatal. Creía que yo eventualmente volvería arrastrándome como consultora independiente de bajo costo una vez que mis ahorros se agotaran. Asumió que, como había dedicado 11 años de mi vida a la empresa, mi autoestima estaba ligada a su supervivencia. Lo que no se dio cuenta fue que la confianza ejecutiva construida sobre palabras de moda se derrumba en el mismo segundo en que se encuentra con la realidad operativa. Bradley ya había desactivado los protocolos de seguridad críticos que protegían la cuenta de Apex de $10 millones. Para el miércoles por la tarde, los primeros errores importantes de latencia del sistema parpadeaban en la red interna de Apex, y los líderes estaban a punto de darse cuenta de que la confianza no puede arreglar un servidor que se cae. En el mundo corporativo, los arrebatos emocionales son una trampa. Cuando un ejecutivo arrogante te falta el respeto, la tentación de gritar, hacer una escena o publicar un mensaje de enojo en las redes sociales es fuerte. Pero la ira es ruidosa, predecible y fácil de ignorar. La estrategia silenciosa, por otro lado, es letal. No publiqué actualizaciones amargas en LinkedIn. No critiqué a Vance ni a Bradley Miller con antiguos colegas. En cambio, pasé la primera semana después de mi partida sentada en la tranquila oficina de mi casa con una taza de café caliente, revisando mis contratos de trabajo línea por línea con un abogado laboral de primer nivel. Quería asegurarme de que mi posición legal fuera absoluta. Verifiqué mis convenios restrictivos, los parámetros de no divulgación y las cláusulas de no competencia. Como Richard había forzado personalmente mi renuncia sin un acuerdo de indemnización, ciertas restricciones amplias de no competencia eran legalmente inaplicables bajo la ley estatal. Además, cada documento operativo que había diseñado pertenecía a mi marco intelectual personal, construido antes de mi cargo, o caía bajo metodologías operativas de estándar abierto. Había seguido cada regla al pie de la letra. Estaba completamente libre y sin ataduras. Ese fue su primer error estratégico. Asumieron que estaría atrapada por el miedo legal. En mi 10º día de libertad, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un nombre que reconocí de inmediato: Evelyn Reed, la socia gerente de Vanguard Technology Solutions, nuestro principal competidor en el mercado. Vanguard había estado tratando de penetrar en el sector de la logística empresarial durante años, pero habían perdido constantemente cuota de mercado frente a nosotros porque nuestra fiabilidad operativa era muy superior. Amelia, dijo Evelyn, saltándose las formalidades. Hemos oído que te has separado de Enterprise Technology Services. Lamento mucho la pérdida. No voy a andarme con rodeos. Sabemos que eras el motor detrás de su entrega operativa. Queremos ofrecerte el puesto de directora de operaciones en Vanguard, con participación accionaria, autoridad total sobre los sistemas de entrega y un paquete de compensación que duplica tu salario anterior. Me recliné en mi silla, respirando lentamente. En el pasado, habría sentido una abrumadora sensación de validación, pero 11 años de política corporativa me habían enseñado a tener paciencia. Le dije a Evelyn que estaba interesada, pero pedí una semana para revisar sus informes de auditoría operativa actuales antes de firmar cualquier contrato formal. Quería asegurarme de que Vanguard valoraba la integridad estructural, no solo mis contactos en la industria. 2 días después, llegó otra llamada. Esta vez era de Marcus Vance, el director de información de Apex Global Logistics. Amelia, te llamo desde mi línea personal, dijo Marcus con voz plana y seria. Acabo de salir de una reunión operativa con Richard Vance y un nuevo gerente llamado Bradley. Nos dijeron que dejaste la firma inesperadamente por motivos de salud. A las 48 horas de tu partida, nuestro puente de datos automatizado sufrió un apagón de latencia de 3 horas. Cuando exigimos respuestas, Bradley balbuceó un guión preparado sobre actualizaciones de servidores. Escuché en silencio, manteniendo mi voz neutral. Ya no represento a Enterprise Technology Services, Marcus. No puedo comentar sobre sus protocolos de servidor internos. Marcus soltó una risa corta y cínica. Motivos de salud. Amelia, he trabajado contigo durante 4 años. Sé que Richard Vance te echó porque pensó que podía dirigir las operaciones en piloto automático.
Lo que no se da cuenta es que nuestra cuenta de $10 millones no estaba contratada con la marca de su firma. Estaba contratada con tu ejecución. Nuestra junta va a convocar una reunión de revisión de emergencia este viernes. Ese fue el momento en que la marea cambió por completo. No tuve que lanzar una campaña de difamación ni romper un solo acuerdo legal. No tuve que quemar el edificio. Simplemente tuve que dar un paso atrás, mantener mi integridad profesional y permitir que el peso de su propia arrogancia los arrastrara a la realidad. Mientras Richard y Bradley estaban ocupados celebrando sus nuevos títulos en la oficina corporativa, los verdaderos cimientos de su firma ya se estaban desmoronando bajo sus pies. Para la tercera semana después de mi partida, el colapso estructural de Enterprise Technology Services ya no era un rumor silencioso que circulaba entre los gerentes intermedios. Era una emergencia corporativa en toda regla. La decisión de Bradley Miller de desmantelar mis protocolos obligatorios de evaluación de riesgos para aumentar artificialmente las velocidades de entrega resultó ser un fracaso catastrófico. Sin pruebas de estrés automatizadas diarias y monitoreo de errores en el backend, los errores de código latentes comenzaron a multiplicarse rápidamente en el núcleo de la red central de la firma. Un martes por la mañana, la base de datos de transacciones principal que alimentaba los nodos de distribución de Apex Global Logistics sufrió un fallo en cascada completo y no gestionado. Durante 5 horas seguidas, el seguimiento logístico automatizado en 3 centros de envío internacionales se detuvo por completo. Más de 12,000 envíos de carga se retrasaron, lo que desencadenó penalizaciones financieras masivas en cascada para los socios minoristas de Apex. Bajo los estrictos términos del contrato de $10 millones que yo había gestionado, una interrupción del sistema que excediera las 2 horas sin una recuperación inmediata por failover constituía un incumplimiento material del acuerdo de nivel de servicio. El contrato estipulaba una multa automatizada inmediata de $200.000 por hora de inactividad, junto con el derecho legal de Apex a rescindir el acuerdo sin previo aviso. Dentro de las suites ejecutivas de Enterprise Technology Services, estalló el caos absoluto. Antiguos miembros del equipo me contaron más tarde que Richard Vance irrumpió en la oficina de Bradley, con la cara roja y gritando lo suficientemente alto como para que todo el piso 32 lo oyera. Bradley, que había pasado toda su carrera escondiéndose detrás de diapositivas brillantes y palabras de moda ejecutivas, se congeló por completo bajo la presión. Intentó culpar al equipo de entrega offshore, luego culpó al grupo de ingeniería de backend y finalmente afirmó que yo había dejado deliberadamente un código heredado corrupto diseñado para sabotear la empresa. Ese fue su segundo error fatal, culpar a la persona que ya no estaba allí para arreglar sus errores. Richard ordenó inmediatamente una auditoría técnica de emergencia, convencido de que sus directores de TI podrían aislar y arreglar el fallo de la base de datos en cuestión de horas. Pero cuando el equipo de ingeniería senior se sentó a analizar la arquitectura del sistema, descubrieron una realidad aterradora. Los scripts de contingencia personalizados que yo había escrito durante 4 años no estaban corruptos. Eran puentes operativos altamente complejos diseñados para compensar la anticuada infraestructura de software de la empresa. Yo había pasado años ajustando manualmente esos scripts, modificando parámetros basados en los picos de transacciones estacionales, las actualizaciones de los servidores de los clientes y el tráfico de red en tiempo real. No era algo que un gerente nuevo pudiera arreglar leyendo un manual de instrucciones. Requería 11 años de profundo contexto intuitivo que Richard había descartado como mano de obra reemplazable. Para el jueves por la tarde, Marcus Vance y el equipo legal de Apex Global Logistics emitieron un aviso oficial de incumplimiento de contrato a Enterprise Technology Services. Le dieron a la firma exactamente 72 horas para restaurar la estabilidad total del sistema y presentar un plan de remediación operativa integral firmado por un arquitecto de sistemas cualificado, o el contrato de $10 millones sería cancelado de inmediato, acompañado de una demanda por daños y perjuicios multimillonaria. La ilusión de la perfección ejecutiva se hizo añicos por completo. Los empleados de toda la firma, que una vez habían permanecido en silencio durante mi despido público, comenzaron a hablar en las comunicaciones internas. El equipo de ingeniería se negó rotundamente a asumir la culpa por la incompetencia de Bradley. Los jefes de departamento cuestionaron abiertamente el juicio de Richard en las reuniones ejecutivas, señalando que la firma había perdido su activo operativo más crítico por una insignificante lucha de poder.
Antiguos colegas que habían ignorado mi partida ahora se daban cuenta de que yo había sido el escudo invisible que se interponía entre ellos y el fracaso operativo total. El caos diario o los plazos incumplidos, las furiosas llamadas de los clientes y las crecientes penalizaciones financieras lo hicieron innegable. La empresa no fracasó porque el trabajo fuera demasiado difícil. Fracasó porque los líderes eran demasiado arrogantes para reconocer quién los mantenía a flote. Mientras tanto, sentada en una cafetería soleada en el centro, firmé oficialmente mi nuevo contrato de trabajo con Vanguard Technology Solutions como su directora de operaciones. Se me dio autoridad operativa completa, un paquete de acciones ejecutivas y un equipo que respetaba la integridad estructural. Mi teléfono personal vibró sobre la mesa. Era una llamada entrante de la centralita corporativa de Enterprise Technology Services. No contesté. Simplemente lo dejé sonar, viendo cómo la pantalla se iluminaba y se volvía a apagar. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero pánico para Richard Vance. Se dio cuenta de que la mujer a la que le había dicho que trabajara más duro o se fuera era la única persona en la Tierra que podía evitar que su empresa se hundiera. El viernes por la mañana, menos de 24 horas antes de que expirara el plazo legal de Apex, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, no era la centralita corporativa. Era el teléfono móvil personal y directo de Richard Vance. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. No dije hola. Simplemente esperé. Amelia, ¿eres tú? La voz de Richard llegó a través del receptor, pero el tono arrogante y autoritario que lo había definido durante 11 años había desaparecido por completo. En su lugar, había un tono frenético y forzado que sonaba casi irreconocible. Habla Richard, respondí manteniendo mi voz tan plana e inmóvil como el cristal. Amelia, gracias a Dios, suspiró, soltando una exhalación brusca. Mira, te llamo directamente porque ha habido una enorme falta de comunicación entre la alta dirección y tu departamento. La Junta y yo hemos estado revisando nuestra estructura operativa en los últimos días, y nos hemos dado cuenta de que la transición después de tu partida se gestionó mal, extremadamente mal. Me recosté en mi sillón, sosteniendo una taza de té humeante, escuchando a un CEO desmoronarse en tiempo real. Ah, sí. Sí, dijo Richard rápidamente, sus palabras atropellándose. Reconocemos que tu conocimiento institucional es vital para nuestras operaciones empresariales. Bradley Miller claramente no estaba preparado para el alcance de la cuenta de Apex. Ha arruinado por completo la integración del sistema en menos de una semana. De hecho, estoy preparado para relevar a Bradley de sus funciones con efecto inmediato. Quiero traerte de vuelta a Amelia, no como directora, sino como vicepresidenta ejecutiva de operaciones globales. Doblaremos tu salario base anterior, te daremos opciones de acciones completas y garantizaremos una autonomía total sobre tu equipo. Era exactamente el ascenso, el título y el salario por los que había pasado 3 años seguidos suplicando. Hace 6 meses, esa oferta se habría sentido como la victoria definitiva. Pero sentada en mi tranquila casa, escuchando el pánico en su voz, no sentí nada más que una extraña y profunda claridad. Sentí lástima por la mujer que solía ser. La mujer que habría aceptado migajas de validación de un hombre que nunca la respetó. ¿Y qué hay del contrato de Apex de $10 millones, Richard? Pregunté en voz baja. Richard dudó, su respiración se atascó en su garganta. Estamos enfrentando una auditoría de emergencia, Amelia. La arquitectura del sistema experimentó un problema de latencia inesperado durante la implementación del martes. Marcus Vance de Apex amenaza con cancelar todo el contrato para las 5 de la tarde de hoy, a menos que presentemos un plan de remediación operativa firmado por ti. No aceptarán a Bradley y no aceptarán a nuestros directores de ti. Solo confían en ti. Fue entonces cuando toda la verdad salió a la luz. Richard no llamaba porque de repente reconociera mi valía, mi lealtad o mis 11 años de sacrificio. Llamaba porque su propio cuello estaba en la cuerda floja. Si Apex se iba, el 40% de los ingresos de la empresa desaparecería de la noche a la mañana. La Junta iniciaría una votación inmediata de no confianza, y la preciosa carrera ejecutiva de Richard habría terminado. Richard, dije con voz firme e inquebrantable. El jueves por la tarde en la sala de juntas, me miraste frente a todo el equipo directivo y me dijiste que trabajara más duro o me fuera.
Dijiste que cualquiera podría hacer mi trabajo por la mitad de mi salario. ¿Recuerdas haber dicho eso? El silencio se cernió sobre la línea durante 5 largos segundos. Amelia, por favor, balbuceó Richard, su pulida compostura corporativa desmoronándose por completo. Estaba bajo una presión extrema. Dije cosas en el calor del momento de las que me arrepiento. Construimos esta empresa juntos durante 11 años. No puedes dejar que se derrumbe por un malentendido personal. No fue un malentendido personal, Richard, respondí con calma. Fue un frío cálculo de negocios. Calculaste que mi lealtad me hacía débil y que mi silencio significaba que era prescindible. Tomaste mis marcos operativos, se los entregaste a Bradley y dejaste que reclamara mi trabajo como suyo. Ponle un precio, rogó Richard, su voz quebrándose con pura desesperación. 300.000. $500.000 como anticipo de consultoría. Solo inicia sesión en el servidor, arregla los scripts de contingencia y firma el documento de remediación para Marcus. Por favor, Amelia, te lo pido como colega. Ya no soy tu colega, Richard, dije con suavidad. Y mi autoestima no está en venta. Antes de que pudiera responder, colgué la llamada. En 2 horas, la noticia se filtró por toda la industria. La junta directiva de Enterprise Technology Services celebró una sesión de emergencia después de enterarse de que Richard había alienado a la única persona que mantenía unido su contrato insignia. A las 4 de la tarde, Apex Global Logistics entregó oficialmente su notificación legal, rescindiendo su contrato de $10 millones por incumplimiento irreparable de contrato. Cuando cerré mi portátil esa noche, la antigua empresa se enfrentaba a una ruinosa demanda financiera. Richard estaba bajo investigación de la Junta y yo finalmente estaba completamente libre. Salí al aire de la tarde, respiré hondo y me preparé para mi nuevo capítulo. El lunes por la mañana, 3 semanas después de dejar Enterprise Technology Services, entré en la sede de cristal de Vanguard Solutions como su recién nombrada directora de operaciones. El contraste fue inmediato y sorprendente. No había ejecutivos arrogantes haciendo demandas imposibles, ni políticas de oficina tóxicas, ni agendas ocultas. Evelyn Reed me recibió en el vestíbulo con una cálida sonrisa, me presentó al equipo de liderazgo ejecutivo y me entregó las llaves de una espaciosa oficina en una esquina con vistas al horizonte de la ciudad. Por primera vez en mi carrera, sentí que mi presencia era bienvenida como un activo, en lugar de ser tolerada como una necesidad. Mi primer gran proyecto en Vanguard fue construir una nueva división de logística empresarial desde cero. Pero no lo estaba haciendo sola, y no lo estaba haciendo en secreto. Contraté a un equipo de especialistas operativos brillantes y dedicados, incluyendo a 3 antiguos analistas senior de mi antigua empresa que habían renunciado inmediatamente después de que Apex cancelara su contrato. Conocían mi estilo de liderazgo, confiaban en mi visión y estaban ansiosos por construir algo sostenible. Me aseguré de que mi equipo recibiera el reconocimiento exacto, los salarios competitivos y el apoyo estructural que a mí me habían negado durante 11 años. Establecí límites claros, respeté su tiempo personal y acredité públicamente su arduo trabajo durante cada reunión de la Junta Ejecutiva. Me convertí en la líder que siempre había necesitado cuando estaba sentada al fondo de la sala de conferencias años atrás. Y entonces se presentó la oportunidad inevitable. 4 semanas después de unirme a Vanguard, Marcus Vance y la Junta Ejecutiva de Apex Global Logistics abrieron oficialmente un proceso de licitación competitivo para su nuevo proveedor de servicios de tecnología empresarial. Como yo había diseñado el marco operativo original que mantuvo sus centros de envío funcionando sin problemas durante 4 años, Apex invitó específicamente a Vanguard a presentar una propuesta formal. Querían el sistema, pero más importante aún, querían al operador que lo entendía. Durante la presentación en la sala de juntas principal de Apex, no presenté diapositivas brillantes ni usé jerga corporativa vacía. Me paré frente a Marcus y sus directores de ingeniería, presenté una línea operativa clara y transparente, y expliqué exactamente cómo Vanguard protegería la integridad de sus datos sin arriesgar el tiempo de inactividad del sistema. Les mostré cómo nuestro nuevo equipo mejoraría sus protocolos de seguridad mientras mantenía una transparencia total. Marcus me miró al otro lado de la mesa, sonrió cálidamente y firmó el nuevo contrato de varios años en el acto sin solicitar una sola revisión.
El contrato de $10 millones que Richard Vance había perdido por pura arrogancia, negligencia y codicia fue oficialmente puesto bajo mi liderazgo en Vanguard. Pero esta vez, no se mantenía a través de un trabajo invisible y subestimado. Estaba respaldado por una empresa que respetaba mi experiencia, valoraba mi ejecución y me pagaba lo que valía. Mientras tanto, las consecuencias para Enterprise Technology Services fueron severas y permanentes. Tras la pérdida de su cliente principal y el escándalo público en torno a su fracaso operativo, la Junta despidió a Richard Vance sin un paquete de indemnización. Bradley Miller fue despedido silenciosamente 2 semanas después, cuando los clientes empresariales restantes se dieron cuenta de que su reestructuración operativa era un completo desastre. La valoración de mercado de la firma se desplomó en más de un 60%, obligándolos a reducir sus operaciones ejecutivas y consolidar sucursales regionales, solo para mantenerse a flote. La gente a menudo me pregunta si siento una sensación de triunfo mezquino o venganza cuando pienso en cómo colapsó mi antigua empresa. Siempre les doy la misma respuesta exacta: no. La verdadera venganza no se trata de quemar un edificio, arruinar la vida de alguien o lanzar insultos durante una confrontación dramática. La ira mezquina solo ata tu energía a las personas que te maltrataron. La verdadera victoria definitiva es irse con la dignidad intacta, conocer tu valor cuando todos a tu alrededor intentan hacerte sentir pequeña, y construir una vida tan exitosa que su existencia se vuelve completamente irrelevante para tu futuro. Cuando Richard Vance me dio ese cruel ultimátum en el piso 32, cuando me dijo que trabajara más duro o me fuera, realmente creía que tenía todo el poder. Pensó que me estaba obligando a someterme a su autoridad. Nunca se dio cuenta de que al decirme que me fuera, me estaba entregando la llave de mi propia liberación y dándome el mayor regalo de mi vida profesional. Me obligó a dejar de sacrificar mi vida por personas que me veían como prescindible. Me obligó a reconocer que 11 años de trabajo duro, lealtad y ejecución me habían hecho poderosa, competente y completamente autosuficiente. Irme no fue mi derrota. Fue el momento en que finalmente me elegí a mí misma. Si actualmente te encuentras en un trabajo donde tu arduo trabajo es ignorado, donde te roban el crédito, o donde un jefe arrogante te hace sentir reemplazable, recuerda mi historia. No pierdas años esperando que los líderes tóxicos finalmente vean tu valor o recompensen tu dedicación. No cambiarán. Concéntrate en desarrollar tus habilidades. Documenta tus contribuciones. Conoce tus derechos legales y nunca tengas miedo de irte cuando ya no se te sirve respeto. A veces el mejor movimiento estratégico que puedes hacer en tu carrera no es demostrar que alguien está equivocado. Es simplemente hacer las maletas, salir por la puerta y dejarlos que sobrevivan sin la persona que lo mantiene todo unido.